public, and safe education. However, certain circumstances within my very own high school, Wooten, fall well below such standards. To date, 380 non-ADA compliant items have been identified on my school premises, 215 of them categorized as priority 1. This means that a multitude of essential access points, such as entrances and parking spaces, do not fall within ADA guidelines. The American with Disabilities Act is a civil rights law passed 3 decades ago. Wooten was last renovated nearly 50 years ago. Not only is this an insult to my fellow peers who are disabled, it is discriminatory to them in the highest degree. From not being able to safely access portions of the school, to not having the appropriate equipment to move within the school building, not having these resources hinders these boys and girls from reaching their full potential simply due to their disabilities. My peers deserve to be able to use and make the most of the same facilities and attend the same venues as I do, with absolutely no regard to their race, religion, gender, sexual orientation, and disability. At the end of the day, how are students supposed to feel included in a school building that is not built to include them? Not allowing a student the right to have a safe and sufficient learning environment, and therefore an unjustly incomplete education, is perhaps the greatest disservice that you can do to a student. A disservice that I personally find outrageous, has taken 30 years to resolve. I'm forever grateful for this opportunity in which I can voice my concerns in a forum where I can rest assured it will be heard. I have a lot of respect for all of you who are listening, and I can only hope you can reciprocate that respect from my disabled peers as well. Thank you for your time. Next, we will hear from Maya Gottsman. Whenever you think of the feature that stands out to you when you first drive into a school, it is the track and the turf of that school. It is the site of so many memories, including football games, soccer games, pep rallies, and walking the track during class. Sadly, these games and bright lights aren't able to be enjoyed by all because they aren't compliant for the whole student body. The students of Wooten who need these ADA compliant features aren't able to enjoy the track as much as the other students. The Wooten track is not accessible for all, thus it being unequal for all students who attend Wooten. To start, first, I would like to discuss getting to the track itself. The path from the school to the track has cracks and is steep, which is an uncomfortable feeling for students who have hyperactive sensory input. If a student has more difficulty with walking, the cracks along the sidewalk cause many tripping hazards, and no one deserves to trip and fall walking to the track. Wheelchairs also have much trouble getting to the track. Besides being a tripping hazard, students who use a wheelchair are unable to make it to the track because it is hard to roll a wheelchair along the trail too. Now, when the students are at the track and have to use the restroom, the bathroom route is not accessible. That makes it harder for students to use the bathroom, which is just not right. In order to get to the bathroom itself, students have to walk up a ramp that has no handrails and is steep, which makes an uncomfortable situation even more difficult. As a runner myself, during the school year, the track becomes like my second home. I see way too often students having unnecessary difficulties walking to the track, around the track, and using the bathroom because it does not fit ADA guidelines. Imagine this scenario. On a nice day at school, in gym class, the teacher tells your class to go down to the track to walk it. On your way there, the uneven cracks of the path make you uncomfortable and uneasy. After overcoming the challenge of getting to the track, you get there and you have to use the restroom. You walk over to the steep ramp, but before you is another challenge. You have to walk up a steep hill and rampa empinada, tienes que pasar por una colina empinada, no hay pasamanos para ayudar a llegar al baño. Y una vez en el baño, también hay otras dificultades. Para algunos miembros del alumnado, esto no es algo imaginario, es algo que ocurre todos los días. Es importante que todos los alumnos de Wooten puedan disfrutar la pista. Nadie puede disfrutar de la pista salvo que lo puedan hacer todos. Gracias a todos los estudiantes y ahora vamos a pasar a los clústeres. Primero nos va a dirigir la palabra Michelle Moeller del clúster de Northwood. Yo soy Michelle
Muller y hablo a nombre del Northwood Cluster. Sabemos que nuestro condado y MCPS pasan por momentos difíciles, reduciendo el financiamiento disponible para mejorar y ampliar nuestros edificios. En este momento estamos tratando de que los edificios sean seguros y sanos para que puedan volver los alumnos. Sabemos que los proyectos serán enmendados y retrasados, pero es importante que nuestros proyectos sigan avanzando para asegurar la salud y la seguridad. Muchas escuelas tienen preocupaciones con HVAC. Yo he estado en diferentes escuelas dando testimonio durante los últimos 6 años, en donde el moho y la humedad son problemas, especialmente en Silent Creek y Sims. Es indispensable con COVID tener buenos sistemas de HVAC. Los programas no deben sufrir. Northwood tuvo la instalación de 2 unidades portátiles más, ya tiene un total de 12. Y la última instalación se hizo en la cancha de básquet. Nosotros ya no tenemos campo para más unidades portátiles, salvo que queramos ocupar las canchas de tenis, perdiendo los servicios en una escuela que tiene muy pocas capacidades de deporte. El trabajo en el sistema HVAC empezó este año, después se detuvo y ese trabajo tiene que completarse para que los estudiantes puedan volver con seguridad al edificio. Sabemos también que hay oposición de parte de la comunidad a las instalaciones deportivas. Si cambian los planes, no va a haber instalaciones de práctica para los años que van a estar en esta escuela. Además, ¿cómo es que unos pocos vecinos en Woodward controlan el acceso de nuestros estudiantes a actividades de alta calidad? Nuestros estudiantes, que son primordialmente de color o de bajos ingresos, van a ser desalojados de la comunidad durante 2 años sin fácil transporte a Woodward y sin campos deportivos. Este es un tema de equidad que tiene que tenerse en cuenta, especialmente habida cuenta la conversación en la coalición de afrodescendientes y latinos este año. Necesitamos tener algunas instalaciones deportivas. Además, el parqueo para Sims y Sligo tiene construcción sin terminar y ahora nos dicen que la adición a Sims se va a sacrificar, dejando a nuestros estudiantes de enseñanza media sin esas mejoras. ¿Qué se va a sacrificar? El escenario, las aulas para ciencias, las entradas que cumplan con normas ADA. Los estudiantes deben volver al edificio con un buen espacio para estudiar ciencias, acceso fácil. Estamos pidiendo que se cumpla con las normas mínimas para una escuela de enseñanza media. La calidad de aire sigue siendo una prioridad y hay problemas en los niveles bajos de este edificio. Para que los estudiantes puedan volver a este edificio, este tema tiene que resolverse. Cualquier construcción en Sims va a afectar a Sligo Creek y no ha habido comunicación con ninguna de las 2 comunidades sobre este cambio importante en plan de construcción. Un correo el viernes en la tarde sobre una reunión más adelante esa misma tarde no es suficiente aviso para una reunión de ese tipo. Hay falta de precisión en términos de las proyecciones. La nueva construcción, la popularidad de Silver Springs con las familias jóvenes parece desmentir las predicciones que se han hecho. Sería lástima hacer todas estas mejoras y ver que aún haya hacinamiento de la escuela. Se ha hecho mucho para tratar de manejar la sobrecapacidad. Es importante tener el financiamiento necesario para que todos los alumnos puedan estar dentro del edificio. Ambos edificios necesitan proyectos para corregir sus temas serios, pero no podemos sacrificar un proyecto para financiar otro. Gracias por su tiempo y muchas gracias por escuchar mi testimonio hoy sobre las escuelas del clúster de Northwood. Ahora vamos a escuchar a Christy Daphnes, que es del clúster de Einstein.
Yo soy Christy Daphnes y brindo testimonio a nombre del clúster de Einstein en el consorcio de Down County. Soy una de las coordinadoras para Einstein y también tengo un estudiante de sexto grado y uno en segundo año. Quiero agradecer a MPCS por recomendar la aceleración de financiamiento para construcción para varias de las escuelas, todo que se ha proyectado para terminar en 2023. South Lake no es de nuestro clúster, pero debo decir que este proyecto es urgente. Eso se destaca en los medios de comunicación. Todos los estudiantes deben tener un espacio seguro para aprender. Woodland necesita renovación para corregir el hacinamiento. Woodland fue construido en 1944. La última renovación fue en 1975. Los instamos a adoptar la recomendación de acelerar el financiamiento de construcción para así lograr completar los proyectos en el 2023. Segundo, quiero recalcar la necesidad de seguir haciendo mejorías en HVAC en todo el condado. La recomendación de $5 millones parece hacer frente a el programa de renovación que se ideó hace algún tiempo, pero con lo que sabemos sobre COVID-19, sabemos que hace falta un buen sistema de ventilación y un buen flujo de aire, de modo que es importante hacer las mejoras para HVAC en todo el condado. Nos parece que el Consejo de Educación debe mirar los sistemas de HVAC en todo el condado a través de este nuevo lente de COVID-19. MCPS debe analizar todos los sistemas de HVAC y todo el flujo de aire y la ventilación en todos nuestros edificios escolares y hacer las mejoras. La ventilación, el flujo de aire son factores vitales para que los niños puedan volver con seguridad a sus aulas una vez que los niveles de transmisión lleguen a niveles aceptables. Sabemos que el responder a estos temas va a aumentar el costo de los proyectos que están en el inventario de proyectos. Hay que mirar los sistemas que acaban de ser renovados. Es el caso de escuelas elementales como Highland. Sin embargo, estos costos adicionales son necesarios, puesto que es imperioso que le demos mucha prioridad y atención a la instalación de nuevos sistemas y al reacondicionamiento de sistemas ya existentes para ayudar a reducir la propagación del virus. Les pedimos que le den prioridad a los sistemas HVAC en Highland Elementary, Haven, Einstein High School. Estas escuelas están en el código postal 20902. Y esto lo presenté por escrito, pero ese código postal 20902 tiene el número más alto de casos de COVID en el condado de Montgomery. Estos altos niveles de infección de COVID han estado desde el inicio de la enfermedad muy presentes en este código postal, el 2902. Allí viven muchos niños vulnerables, niños que enfrentan pobreza, inseguridad alimentaria y otros desafíos. La población de las escuelas tiene un alto uso de sol. Glen Haven también tiene más del 55% de farms y 35% de sol. Estos números ni siquiera toman en cuenta la pérdida reciente de empleo ni la reducción en el nivel de ingreso como resultado de la enfermedad. Además de los desafíos socioeconómicos, estos niños y sus familias se han visto golpeados por el efecto de COVID. Además, como se dijo en las reuniones con MCPS, no hay ventilación en el gimnasio en Glen Haven. Al mirar la posibilidad de reabrir las escuelas, estas salas quizás tengan que usarse para aumentar la capacidad y para cumplir con los lineamientos para COVID-19, lineamientos fijados por el Estado. Este virus ha afectado desproporcionalmente a muchas familias en Wheaton y en el código postal 20902. Tenemos que tomar los pasos necesarios para compensar los efectos del virus. Muchas gracias por escuchar mi testimonio.
Ahora vamos a escuchar a Neil Rumbaugh del clúster de Wheaton. Buenas noches, distinguidos miembros del Consejo, MCPS, personal administrativo. Es un honor presentar este testimonio grabado en nombre de la comunidad de Wheaton. Yo soy Neil Rumbaugh y soy coordinadora del clúster en forma interina. Vivo en Rockville y tengo una hija que va a Peasmill, que es una escuela elemental. Para empezar, quiero agradecer la visita de ustedes a Parkland Magnet School. Eso fue en la primavera pasada. El 3 de marzo nos reunimos en Parkland, que es una escuela de enseñanza media, y ustedes respondieron a las preguntas de la comunidad. Nos dedicaron unas 2 horas, eso fue sumamente valioso y quizás ustedes recuerden que esa noche empezó con música que nos ofreció el coro y también tuvimos música de clarinete. Fue una velada realmente muy agradable y estamos muy agradecidos con ustedes, lo cual me trae a lo que más les queremos pedir en términos de este programa de mejoras de capital. Queremos que no se atrase el programa de implementación de mejoras para la Escuela de Enseñanza Media de Parkland. Los estudiantes necesitan más campo para aprender. Los maestros necesitan más espacio para enseñar. Esta escuela es de tecnología aeroespacial y las cosas que tienen que ver con el espacio ocupan mucho espacio. La matrícula está en 1100, pero la capacidad del edificio es de 938. De modo que nos gustaría utilizar este tiempo. Nos gustaría recalcar el deseo nuestro de que avancen esos proyectos de construcción sin más demora. Es esa la solicitud nuestra y es la de máxima prioridad. En términos de las otras escuelas de nuestro cluster, Veers Mill se alegra mucho de su vestíbulo de seguridad. Lodeman también está feliz con su auditorio y la secundaria en Wheaton agradece el edificio. Lo que ellos piden es que el campo de softball pueda terminarse. Sería maravilloso que ese campo de juego pudiera terminarse antes de la primavera. Con el resto de las escuelas en el clúster, todo va muy bien. Solo quería agradecer a los maestros que veo en Veers Mill. Estoy segura de que todos los demás maestros del condado hacen lo mismo. Están esforzándose para enseñar por Zoom. Hay gente increíble que está haciendo cosas increíbles y estamos muy agradecidos con ellos. Lo más importante es, les deseamos salud y bienestar, paciencia y todo lo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Quiero agradecer a todos los que presentaron testimonio. Ahora vamos a escuchar a la señora Daca. Llegamos a la parte sobre comentarios. Simplemente oyendo lo que dicen primero los estudiantes y ahora los adultos, esto me parte el alma. Estamos muy preocupados por estos temas. Sé que nuestra gente está tratando de trabajar en estas cosas, pero gracias por el testimonio, vicepresidente Wolf. Yo también quiero agradecer a todo el mundo su testimonio. No tengo ninguna pregunta. Gracias. Gracias, señora Sante. Yo tampoco tengo preguntas, pero sí quiero agradecer a todo el mundo su presentación. Señora Silvestre,
Sí, yo simplemente quería entender lo que se dijo sobre un correo de un viernes en la tarde con una reunión esa misma tarde. Sé que como consejo hemos dicho que queremos trabajar muy de cerca con la comunidad y solo quería entender un poco mejor qué pasó. Bueno, creo que este ejemplo es a veces nos vemos en una posición un poco incómoda entre notificar al consejo y a la comunidad. Nosotros hemos tratado de tener una conversación continua con nuestra comunidad y en las recomendaciones a veces está ese proceso de traer recomendaciones al consejo. Nosotros tratamos de abrirnos a las comunidades para que ellos oigan de parte nuestra lo que está pasando. El proceso sigue en términos de las audiencias públicas, en términos de las acciones posteriores del Consejo y después vienen todos los procesos presupuestarios. Y a través de esos procesos seguimos interactuando, conversando con la comunidad. Pero la primera intención fue tener una oportunidad de hablar con la comunidad, que no les llegara la noticia por otro lado, pero en términos de la perspectiva del tiempo, teníamos que compartir la información con el Consejo. Señora O'Neill, bueno, el tema de los sistemas HVAC, calefacción, ventilación, aire acondicionado, esto es algo que a todos nos preocupa en este mundo de COVID. Sé que el Consejo en agosto hizo un pedido de fondos complementarios y empezamos a trabajar con filtros, etcétera, pero es un problema muy grande en el programa de eh, capital para mejoras. Los recortes que hemos tenido año tras año en el presupuesto de capital para calefacción y aire acondicionado. No sé si quieren hablar de los esfuerzos que estamos realizando, lo que estamos pensando en hacer y las reducciones que hemos sufrido en los últimos 3 años. Quizás esto lo tenemos que dar a conocer al público porque hemos solicitado fondos, nos los han negado y ahora estamos aquí en el mundo de COVID y es algo que realmente pesa en la mente de todos nosotros. O sea que eso sigue estando en presupuesto. La señora O'Neill presenta un punto importante porque es un área donde cada año ha sido un problema. Pusimos dinero este año ante el Consejo del Condado, actualizando la innovación y todo ha cambiado por la pandemia de salud. Así que algo que queremos aclarar es la cantidad de dinero que está en el plan de mejoras de capital, así como el pedido complementario de presupuesto que hemos pedido. Vamos a transitar por eso en el viernes cuando hablemos como esto, para ver los esfuerzos que vamos a hacer sobre la apertura de las escuelas y si en vista de esos temas que estaba detallando. Señora Adams, entonces algo que veo es una correlación entre el trabajo que hemos hecho y lo que estamos trabajando para formar, para regresar seguros a las escuelas. Algo importante de preguntar es
que el presupuesto se cortó en más o menos 35% para el año fiscal 21. Hasta ahora las iniciativas para que el Consejo vea de dónde se puede sacar más dinero para reponer esos cortes, pero creo que nos enfocamos en áreas donde filtración dentro de la clase. Estamos trabajando en una evaluación de todos los edificios para la capacidad de aumentar las eficiencias y tenemos muchas escuelas que estamos adquiriendo unidades para mejorar la ventilación. Hemos hablado con expertos, así que he hablado que estamos avanzando a estar preparados y vamos a estar preparados. Puedo decirles que vamos a estar preparados como ingeniero mecánico y miembro de MCPS. Puedo decirles que cada clase vamos a hacer lo correcto y van a estar seguros, pero lo clave va a ser que haya el financiamiento para hacer este trabajo sobre filtración y limpieza. Limpieza es algo importante en la fase que va a ponerse en marcha. Así que vamos a detallar todo esto en más detalle el viernes, pero quiero decirles que tenemos un equilibrio de reemplazar y hacer filtraciones que vamos a tener que continuar trabajando con el Consejo en la perspectiva relacionada con los fondos. Solo le agradezco eso, pero quiero preguntarles que yo sé que vamos a conversar más. Si tuvimos un problema con esa reducción del 35% y hemos tenido reducciones similares como cada año en los últimos años. ¿Podemos tener un cuadro de qué es lo que pedimos y qué es lo que nos financiaron en los últimos 5 años? Porque realmente nos está superando y es algo que ya no se puede esperar. Sí, realmente sí podemos proveerle eso, los fondos del CIP durante los últimos 5 años. Y vamos a publicar eso para esta reunión esta noche. Gracias. Entonces ahora vamos a hablar con Miss Dixon. Solo quiero agradecerle a todos los que atestiguaron esta noche y no tengo preguntas en este momento. Señora Smondrowski. Sí, yo creo que mis preguntas ya se respondieron. La pregunta sobre la reunión de último minuto y cómo vamos a regresar a las escuelas seguramente. Y gracias por traer estos asuntos ante nosotros. Gracias. Gracias a todos. En este momento volveremos a los testimonios de los clústeres y vamos a comenzar con Kathy Busto. Ella es del clúster de Seneca Valley. Buenas noches, miembros del Consejo de Educación, Superintendente Smith y el personal de MCPS. Yo soy Kathy Bustos en nombre del clúster de Seneca Valley. Después de Captain David y Melissa Riga, les traigo el testimonio de las escuelas de este clúster. Gracias por la oportunidad de abogar por el programa. Seneca Valley fue la última escuela de MCPS en ese plan. Esa era ya terminó. Esta instalación va a llevar a la parte norte del condado a una nueva etapa, teniendo todo lo que se necesita, tecnología a todos pasos, y van a ayudar a todas las escuelas y van a tener capacidad para 2 veces más estudiantes. Ahora estamos nosotros muy contentos cuando podamos abrir las puertas. Gracias al Consejo de Educación y al personal de MCPS, especialmente el Departamento de Planificación, los arquitectos y Dustin Construction y los muchos años de abogacía de los coordinadores de la parte del noroeste. Tenemos una articulación dividida de Neillsville Middle School. Neillsville es un proyecto de capital importante. Tiene rampas y
pocos pasillos y angostos, y la cafetería que se tienen que ir. Se reanudó el trabajo de construcción en el 1981, pero eso ya no sirve. Parece ser que los arquitectos tuvieron un mal día. Por favor, consideren esto para una comunidad que está muy subrepresentada en muchos ámbitos. Lake Seneca, nuestra escuela, los grados 3, 4, 5 ya han estado por muchos años en aulas portátiles. Queremos incluir a Lake Seneca en una lista de espera para ver que si se necesita hacer un diseño o si necesita hacer una adición para resolver el problema de la sobrepopulación de otras escuelas. El aire en las escuelas es siempre importante, pero parece que funciona en diferentes niveles. Ahora más que nunca necesitamos un sistema que funcione en todo el condado óptimamente. Nadie quiere tener violaciones sobre eso. MCPS y la página tienen un reporte de 74 páginas sobre el aire, la calidad del aire, con 50 recomendaciones. Desde el 4 de marzo 1998, consideremos una actualización. Ahora es un gran momento de instalar un proceso de evaluación del aire en cada escuela para poder priorizar los diferentes servicios. Además de los edificios, la comunidad de Seneca Valley se une a la comunidad de Albert Einstein para extender los programas de mejoras de capital para los estudiantes que caminan a la escuela. Aunque MCPS no es responsable del tráfico, pero ustedes tienen que hacer que la escuela sea lugares seguros para caminar, y están tratando de poner en práctica ciertas medidas. Falta, por ejemplo, una señal donde todos los estudiantes cruzan y falta una luz. Por favor, ayúdenos a abogar por eso. Los padres de MCPS les pide a ustedes que se unan a nosotros para que el Departamento de Transporte prioricen a los estudiantes. Sobre automóviles, hace sentido. Gracias por hacer lo que ustedes pueden en estos terribles momentos. Cada comunidad quiere los edificios mejores para lo antes posible porque los estudiantes los merecen. Gracias. Vamos a escuchar hablar a Alan Young del clúster de Clarksburg. Hola, mi nombre es Alan Young y yo soy un coordinador de Clarksburg. Voy a testificar hoy sobre el SIP. Primero quiero hablar sobre Cluster Elementary número 9 y un recorrido de algunos de los lugares en Clarksburg. Uno de esos es el vecindario de Carroll Ranch, con 140 casas. 150 casas, 105 casas van a construirse en esa área también. Otro lugar familiar es el 253 casas Creekside, que van a tener 328, Ashland Woods, y varias 322 casas, y en el área de Clarksburg tenemos más o menos 1,500 nuevas viviendas que se están construyendo por año. Finalmente, un lugar más, Clarksburg Elementary. Clarksburg Elementary es diseñado para 311 estudiantes. Actualmente tiene 692 estudiantes. Está a 222% de capacidad y utilización. Sabemos las dificultades de hacer las escuelas. Los estudiantes salen de la escuela hasta las 5:25 y están en 5 aulas portátiles, mientras que otras escuelas están sobrepopuladas. Algunas de ellas que están sobrepobladas, queremos que por favor mantengan a la escuela número 9 y que la construyan
antes de lo posible, de lo que se ha pronosticado. En el 2016 se proyectó que para el 2012 crecería por 152 estudiantes. Actualmente tiene 352 estudiantes más de lo proyectado. En el 219 se pronosticaron 16 estudiantes más y ahora tienen 69 estudiantes más. Y 5 hubiese sido peor. Las proyecciones en el plan máster del SIP tiene a Clarksburg Elementary de 20 a 21 sin crecimiento hasta el 23. Pero Clarksburg nunca ha tenido más crecimiento que desde 2015. Y las tendencias cicas, Clarksburg tenía más de 300% de utilización y requeriría 19 aulas portátiles. El hecho de que subió muchísimo la matrícula este año. Este año le pedimos al Consejo que se mantenga firme. Que firmemente se haga que no se demore la reapertura de Clarksburg número nuevo. Segundo, quiero hablar sobre el aire acondicionado, calefacción y el techo. Estos programas hacen que se reemplace. En el plan del 2021 se tenía que haber reemplazado el sistema HVAC, pero como no se financió en su totalidad, es posible que se demore el reemplazo HVAC en un momento en que los sistemas de HVAC son más críticos que nunca. También tenemos problemas en otras escuelas en Clarksburg. Agradecemos lo que hace el Consejo para devolver el financiamiento a los proyectos de HVAC, pero mantener el financiamiento de HVAC y también del techo, además del programa de PLAR, va a ayudar a que los edificios estén seguros para cuando vuelvan los estudiantes. Quería hablar ahora de Neillsville. Nosotros el año pasado presentamos sus necesidades. Estos límites geográficos han cambiado y Neillsville ya no es parte de nuestro clúster, pero sus problemas aún permanecen. Ningún niño debe asistir a una escuela con tantas dificultades. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Sarah Cortés de Northwood Cluster. Presidente Evans, miembros del Consejo, Dr. Smith. Al preparar mis comentarios, pensé en las muchas horas que he dedicado a asistir a reuniones en el auditorio. Quizás no me hacen falta las sillas desplegables, pero sí hay muchas cosas que extraño. Mi letrero verde con mi vestido verde, con el entusiasmo de la gente que se impresionaba con lo que decían los estudiantes. Estábamos aprendiendo en las escuelas en todo el condado y el pensar en esos días hace que tenga yo conciencia plena de las necesidades de mi comunidad, del condado de Montgomery. Y por eso es que quiero hablar de nuestro clúster, pero también quiero hablar de las necesidades del clúster de Northwood y del condado como un todo. Primero que todo, quiero agradecer a CPS por todo el trabajo que han hecho para el trabajo con la secundaria Northwood. Ha sido difícil la tarea, 2 fases de construcción, también recibiendo alumnos de otros lugares. Además, el personal de MCPS ha hecho un esfuerzo. Nosotros queremos ayudar y apoyar a mantener una secundaria completa. Segundo, MCPS ha trabajado para satisfacer las necesidades de diferentes estamentos. Nosotros
después de mucha discusión en términos del acceso por Epsom Lane, MCPS escuchó las preocupaciones de los vecinos eliminando esa calle. Si Woodward va a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, hay que incluir las mismas instalaciones que tienen todas las demás secundarias, un auditorio, un segundo gimnasio y también un estadio. Nosotros entendemos que algunos vecinos del lado norte de la propiedad están en contra de este plan, pero el sitio siempre ha sido un sitio para una escuela. En este momento ya tenemos un estadio y si se necesita un estadio para el futuro. Esto no solo es el fútbol, es para soccer, es para tener a las porristas, a la competencia de campo y pista. Los estudiantes y familias, si se unen, el estadio ayuda a producir una sensación de comunidad. El clúster quiere que nuestras instalaciones se usen para recibir a estudiantes de otras escuelas mientras se construyen y se renuevan sus instalaciones. Esperamos seguir colaborando. Nosotros apoyamos a Northwood y queremos que los estudiantes tengan la experiencia más equitativa posible en los 2 años en que están con nosotros en Northwood, especialmente como están lejos de la comunidad de Northwood. Ahora paso a la comunidad MCPS para mostrar el apoyo nuestro a las prioridades, especialmente a HVAC. COVID ha hecho que este tema cobre especial importancia. Nosotros apoyamos la recomendación de enmendar el presupuesto para dar más fondos a reparación y restauración de los sistemas HVAC. Encontramos que ustedes enfrentan, una tarea muy difícil. Primero que todo, agradecemos lo que dijo la superintendente sobre la caída temporal de matrícula, pero los proyectos de mejora de capital tienen que seguir el programa fijado. Estamos seguros de que la matrícula seguirá aumentando. Y en términos de este desarrollo, nosotros seguiremos haciendo llamados a un presupuesto equilibrado. Alentamos al Consejo a que haga lo mismo cuando el Consejo del Condado termina su deliberación sobre crecimiento del condado. Nosotros sabemos que esta es la última vez que estamos ante la señora Dixon. Señora Dixon, agradecemos sus servicios y la forma en que usted ha respondido a nuestras preocupaciones. No nos podemos reunir como comunidad en este momento, pero la comunidad de Walter Johnson se alegra de estar con ustedes hoy. Ahora vamos a escuchar a Megan Algio.
Basado en la matrícula actual de Meadow Hall, nuestro edificio se llena a capacidad todos los años, resultando en el uso de por lo menos 6 aulas portátiles completas con hasta 120, 150 estudiantes afuera desde el 2016. De hecho, todos los estudiantes de tercer y quinto grado en educación general actualmente están en una aula portátil. El aumento en la cantidad de aulas portátiles con el paso del tiempo en nuestras discrepancias de las cifras de capacidad no muestran el uso de las escuelas, de las aulas. Este es uno, quizás el más importante de los puntos de grado. Este número necesita hacer la reflexión correcta de la capacidad del edificio. Queremos pedirles que consideren agregar un aula de pre-K en nuestra escuela como parte de esta adición. Tenemos muchos alumnos de pre-kindergarten que asistieron a un programa de pre-K en MCPS en otras escuelas. Consideramos que tener un programa de pre-K incluido en nuestros planes de adición es beneficioso para la comunidad. Basado en la evaluación de instalaciones, el edificio está en buenas condiciones. No obstante, necesitamos más espacio en nuestro edificio. Pedimos que se agregue una adición de 6 a 8 salas al plan del CIP del 21-26 para Meadow Hall. Les pedimos que revisen los datos y muchas gracias por dedicar nuestro testimonio y video, analizar nuestro testimonio y su consideración a los pedidos del clúster de Rockville. Agradecemos su tiempo, energía, trabajo y dedicación. Muchas gracias. Buenas noches. Hablaremos ahora con Amy Ackberg. Buenas tardes, señora Evan y Consejo de Educación, MCPS y personal de MCPS. Mi nombre es Amy Axter Hastings y soy del PTA y coordinadora del clúster. Quiero expresar mi agradecimiento del clúster y decir algunas consideraciones sobre el personal de MCPS mientras transcurrimos por esta pandemia. Gracias por reemplazar las luces y el asfalto de la escuela que nos van a aprobar para diferentes formas de instrucción. Agradecemos que hayan abierto más espacio en las aulas y el reemplazo de Twinbrook en Twinbrook ha sido completado un año antes. MCPS sabe nuestra experiencia con el aire acondicionado y calefacción, pero estamos cruzando los dedos para que puedan completar esos trabajos. También tenemos confianza en que se haga el recableo de la escuela de Cardrock mientras esperamos que los estudiantes regresen a la escuela. Continuamos anticipando que se complete la escuela que está proyectada para aliviar la sobrepoblación en Richard Montgomery, que la escuela Crown va a proveer. Primero, especialmente urgente es el aislamiento en el parámetro de Julius West en todo el perímetro. Estos años sin permiso están creando problemas de salud. También les pedimos que haya aislamiento para las áreas de almacenamiento para el equipo de gimnasia como básquetbol. Y si se mantienen los problemas de incumplimiento con ADA. En su informe sobre Richard Montgomery, el director Mark Giuliani dijo que todavía había problemas con el sistema de aire acondicionado que no se ha resuelto y quería que haga un seguimiento. Eso me trae a uno de los equipos de mediación de la pandemia que van a escuchar hablar. Los sistemas de aire acondicionado y calefacción son importantes para todos los interesados. Les pedimos que esto sea evaluado antes de que los estudiantes regresen y que las recomendaciones de COVID-ID sobre aire acondicionado y calefacción, otras medidas que también tienen que ver con la filtración, proveer purificadores de aire
y tener lugares afuera, si fuera posible, va a ser muy agradecido también. También pedimos el aislamiento de las estaciones de lavado en los puntos de acceso, como sea apropiado para los edificios. Por ejemplo, las rutas entre el lugar de almuerzo y las clases en las escuelas elementales no son adecuadas. Tercero, aún antes de la pandemia, MCCPTS querían que pusieran más agua filtrada, fuentes de agua filtrada en las escuelas. No estamos pidiendo que reemplacen todo, pero que actualicen los sistemas. Sería muy útil para nuestras escuelas que por lo menos tengamos estaciones en cada piso de cada edificio. Entiendo que estas tres cosas no están en el presupuesto operativo y tampoco quizás que quepan en el CIP, pero queremos saber qué se van a hacer hasta enero cuando regresen posiblemente los estudiantes. Nuestro clúster se une al MCCPTA para la urgencia en tomar decisiones y poner en práctica procedimientos. Nuestra comunidad, estudiantes han sido muy útiles y han usado muchos recursos para tratar de modificar las aulas y necesitamos trabajar juntos. Gracias por su atención y les deseo todo lo mejor con las decisiones difíciles que tendrán que tomar. Quiero agradecer a aquellos que intervinieron en esta sección. Tuvimos a los coordinadores de los clusters y con esto ofrezco la palabra a los miembros del consejo por si tienen alguna pregunta. Veo que sí hay algunas preguntas. Empiezo con la vicepresidente Wolf. Gracias. A ver si alguien nos puede contar un poco sobre el cálculo de capacidad. Estaba escuchando a la coordinadora del clúster, creo, de Rockville. Habló de Wilwyn Hall y habló de la capacidad del edificio versus los servicios que realmente se están prestando. Y ella ve esa discrepancia. ¿Alguien puede hablar de eso? Sí. Quizás la señora Berminghas puede comentar sobre eso, o si no, habría que mirar exactamente cuál es el uso de esa escuela. Señora Carmiñas, la forma en que hacemos esos cálculos es para una escuela elemental. Si el kinder, por ejemplo, tiene una calificación de una capacidad, los grados 1 a 5 son otra capacidad. Y si hay educación especial en base a esa clase, el tipo de clase, el aula puede tener una calificación de 10 a 1, 8 a 1. Los kinder son 22 a 1. Entonces lo que hacemos es sumar todo eso y eso es lo que nos da la capacidad de la escuela. Nosotros miramos la capacidad todos los años. Sí, hay, por ejemplo, un kinder adicional que se agregó en comparación con el año pasado. Esa capacidad de la escuela baja no en mucho, pero sí baja de 24 a 22, o sea, hay una diferencia de 2. Si la escuela estaba en 500 y si esa sala para kinder se abre, entonces sería en 498, un cambio menor. Pero todos los años sí analizamos la capacidad de las escuelas para definir para qué se usa cada aula. Y hemos hecho, todos los años hacemos una encuesta, se manda a los directores de las escuelas, ellos suministran esa información para nosotros saber cómo se utilizan las escuelas. Nosotros hacemos un control, miramos que la información que tenemos sea precisa, pero es así como se hace el cálculo. Se hace más o menos de la misma forma con las escuelas secundarias y de enseñanza media. Los niños de las escuelas elementales no pasan de una sala a otra, sino que se quedan siempre o casi todo el día en su
aula básica, pero básicamente es así como calculamos la capacidad. Yo lo que quería era tratar de entender, ¿esos son números artificiales o son reales? Estamos mirando el número real de niños en cada sala. Usted dijo 22-1, 24-1, pero esos son números reales. No se tiene en cuenta la dotación de personal. Todos los años cambia la dotación. Entonces, no hay una forma de reflejar lo que pasa si se agrega un alumno o si se saca un alumno de esa clase. Nuestra capacidad es algo general, es el promedio. Y nos alineamos con el Estado en muchos de los cálculos de capacidad. En el Estado, la relación es 10-1, sin importar el tipo de educación especial. Y somos un poco más específicos en la educación especial que se proporciona. Y calculamos la capacidad según el programa de educación especial. Estas son capacidades que están en nuestros lineamientos. Es parte del proceso que nosotros seguimos. Está, de hecho, en la política. Entonces, hay normas. Eso lo cambió el Consejo de Educación cuando empezamos a reducir el tamaño de la clase. Entonces, ahora es 18-1 y en un momento fue 15-1, después cambió a 18-1. Y eso se actualiza periódicamente, pero se actualiza según la dotación de personal, pero la dotación de personal puede cambiar o el número de estudiantes en una clase puede cambiar de día a día. Puede llegar un estudiante nuevo, se puede ir un estudiante, o sea que es una norma para calcular la capacidad cuando se mira la matrícula y la utilización. O sea que hay capacidad real versus lo que yo llamaría un cálculo artificial. Es artificial de cierta forma. Entonces, todos los años ustedes obtienen el número real en un edificio. Lo que hacemos es, si me permite interrumpir, la capacidad de un edificio, como está diciendo la señora Caramiñas, es lo que el programa debe apoyar, el tamaño de la clase. Por ejemplo, una clase de primer grado en una escuela en donde se está reduciendo el tamaño de la clase, tiene una capacidad superior a otra escuela, porque como estábamos diciendo, esto sigue los lineamientos de lo que se supone que va a ser el tamaño de la clase. Y luego está la matrícula de los estudiantes que llegan al edificio. Y ese es un número que se ve todos los años, el número real de estudiantes que están en ese edificio, pero eso no cambia el número de capacidad, porque estamos viendo lo que es la perspectiva, lo que debe apoyar ese edificio. Entonces, si es un aula para kinder, estamos suponiendo que ahí va a haber menos estudiantes que en grados más adelantados, porque esto sigue las políticas del Consejo de Educación. Hay que entender que si llega otro estudiante, un estudiante nuevo, a esa persona se le incorpora en la clase, pero la capacidad refleja el nivel de uso de la sala y por ende del colegio, de la escuela. Y eso puede cambiar de escuela a escuela. Pero todos los años, cuando captamos la matrícula, ahí es donde vemos el número real de estudiantes en el edificio. Entonces, hay una diferencia entre la matrícula y la capacidad del edificio. Gracias. Y tengo otra pregunta también. Y no sé si entendí todo lo que se dijo. Lamentablemente no tenemos a la persona, pero habló de una renovación del 2008 de College Gardens y dice que eso nunca funcionó bien. ¿Escucharon eso? Y de no ser así, si no lo escucharon ustedes, voy a revisar la grabación. Sí, revisemos la grabación y le doy seguimiento a eso. Yo tampoco sabía de ese hecho. Y también el Middle Hall,
que es la tercera pata de la mesa. Tenemos la matrícula, las fórmulas que se usan, el tamaño, el uso de las salas. Y la tercera pata es cómo se usa el edificio para ese número de estudiantes. De modo que voy a hacer llegar un análisis de Meadow Hall al consejo. Me gustaría entender a cabalidad lo que estaba diciendo esta persona que representa a Rockville. Ahora tiene la palabra la señora Dixon y después la señora Silvestre. Bueno, primero que todo, solo quería agradecer a Sara Cortés del clúster de WJ. Agradecemos sus amables palabras. Y Sara, estoy de acuerdo con usted. Me pareció que fue muy elocuente en términos de lo que dijo sobre la necesidad del estadio en Woodward, porque sí es cuestión de equidad. Y también quería decir que para mí disfruté mucho poder trabajar con el clúster WJ y señalaron algo que para mí fue muy importante. Yo estuve ahí del 93 hasta el 96. Y es que los padres de familia, los estudiantes, el personal, son todos muy amables, muy considerados, siempre daban las gracias, eran amables. Y creo que es una de las mejores características que puede tener una persona, ser una persona agradable, expresar el agradecimiento. Y eso lo encontré en el clúster de Walter Johnson. Todo eso llevó a algunos mensajes de texto del clúster de Walter Johnson. Gracias a todos. Solo tengo algo que me entristece en términos de pertenecer al consejo, y es que no he podido ir al grado de Walter Johnson. Quizás en algún momento pueda volver a asistir, pero en los 3 años en que estuve en la secundaria Walter Johnson, no hubo un solo día que no disfrutara mi trabajo. Me encantaba ir al trabajo. Todos ustedes son maravillosos y si de alguna forma les puedo ayudar en el futuro, porque yo seguiré abogando por la educación, por favor me lo hacen saber. Y también los otros padres de familia que presentaron sus testimonios. No es que no les esté dando la debida atención, pero sí, Sara, fue un placer escucharla y fue interesante lo que dijo de el verde y del vestido verde también. De modo que solo era para expresar mi agradecimiento. Muy bien, ahora la señora Silvestre. Muchas gracias. Solo quería entender lo que dijo el señor Alan John, que habló del crecimiento que se prevé para Clarksburg Elementary. Si pueden comentar, solo quería entender cómo llegamos a eso. Él habló de toda la construcción de las viviendas que se están construyendo, el señor Alan Young. Sería importante comentar sobre eso. A ver si usted puede hablar del proceso que siguen las jurisdicciones, las áreas dentro del municipio, cuando el desarrollo proyectado se convierte en parte del análisis que se hace del crecimiento futuro proyectado, porque hay un proceso muy claro sobre cuándo el posible crecimiento se incorpora en las proyecciones nuestras. Sí, con el desarrollo, con la urbanización que se ve en Clarksburg, nosotros miramos esos desarrollos y empezamos a incorporar estudiantes. Miramos la tasa de generación de estudiantes cuando se aprueban los planes. Es ese el primer paso en el proceso. Entonces, el coordinador
hizo referencia a lo que ya hemos incorporado en nuestras proyecciones futuras, porque eso ya fue aprobado. También miramos calendarios, porque una cosa es la aprobación, pero a veces no se construye en 10 o 15 años. Entonces, no queremos incorporar una urbanización si va a tardar 10 o 15 años en llegar. En Clarksburg hay cosas que no se han acabado de construir, pero esa construcción se ha incorporado en nuestras proyecciones. Ahora, a mirar el plan de inversiones de capital, tenemos que Clarksburg Elementary va a aumentar en 200 estudiantes por año en términos de nuestro plan de capital. Entonces, eso lo estamos viendo, dado la construcción, lo que pensamos que va a traer el futuro, pero mucho de eso ya se incorporó en las proyecciones de matrícula. Nosotros sí, definitivamente hemos incluido lo que él describe. Y Clarksburg Elementary estaba programado en el plan de presupuesto de mejoras para el año pasado. Fue al consejo, pero se retrasó un año por las discusiones del consejo entrante. Querían equilibrar el presupuesto y ese es un factor que incide en todo esto. Muy bien, y muchas gracias. Ahora vamos a seguir. Tenemos ahora un testimonio más. Espero que no se sienta muy sola, pero vamos a escuchar la grabación de Catherine Stalker. Yo soy Kathy Stalker y soy una de las coordinadoras de Cluster. Acojo esta oportunidad para representar las familias de los 7,200 matriculados en nuestras 10 escuelas. Gracias a todos los miembros del directorio y al personal de MSPS por su servicio en este tiempo difícil. He tenido el placer de presentar testimonio muchas veces, compartiendo estadísticas, relatos sobre nuestro crecimiento del centro de Bethesda, afecta a nuestras escuelas y cómo nuestros directores de escuela tienen que buscar espacio para el número cada vez mayor de estudiantes. Estamos muy agradecidos de que, aunque hubo una demora, va a haber una adición en Westbrook. En medio de esta pandemia, sabemos que para el superintendente era difícil la situación y que sacó la adición del CIP y incluyó a Bethesda en un estudio nuevo de límites. Cada escuela se ve afectada en forma diferente con esta nueva recomendación, pero los miembros de los clústeres quieren compartir sus preocupaciones. Estamos preocupados por la validez de hacer un estudio de límites geográficos en la primavera de este año y pedimos que se revisen las recomendaciones en el otoño del 2021, después de revisar el nivel de matrícula. Eso nos daría tiempo de hacer revisiones antes de afectar a los estudiantes en el 2022. Aunque el estudio va a aliviar la sobreutilización de esta escuela, sabemos que el hacinamiento va a continuar cuando cambien los límites. En este momento es bien difícil tratar de cambiar los planes para acomodar los deseos de todos. Lo que estamos pidiendo es que, por favor, Bethesda Elementary reciba prioridad en la colocación de un aula modular a la mayor brevedad posible. En este momento, sabemos que no se puede construir la adición propuesta. Ahora le paso la palabra a otros representantes del clúster. Gracias y saludos a ustedes y a sus familias. Gracias, Kathy. Yo soy Callie Fredham y soy tesorera del PTA en Bethesda Elementary. Quería hablar con ustedes sobre la sobreutilización de Bethesda Elementary. Aunque nos dio pesar que se eliminara la adición del presupuesto propuesto, entendemos que el condado enfrenta momentos difíciles. Aunque el presupuesto requiera que aplacemos la posibilidad de una adición en Bethesda Elementary, estamos con demasiados
estudiantes y tenemos que encontrar una solución. A fines del año escolar pasado, teníamos 670 estudiantes, pero solo tiene una capacidad de 560 estudiantes. Hemos visto una reducción en la matrícula por la pandemia, pero los números están por encima de capacidad en 625, con la pérdida más grande en kinder. Y esperamos que muchos de estos estudiantes van a volver el año entrante. La realidad es que incluso con 6 unidades portátiles estamos buscando la forma de acomodar a estos estudiantes. Y el centro de Bethesda sigue desarrollando nuevos proyectos residenciales. Hay muchos apartamentos, muchos condominios, de modo que no pensamos que vaya a reducirse el crecimiento en los próximos años. Enfrente al BE hay un apartamento nuevo, un edificio de apartamentos que está a punto de ser terminado. Nos encanta recibir nuevos miembros a nuestra comunidad, pero también somos conscientes de que esto seguirá representando un peso en nuestras instalaciones. Con el espacio que tenemos en aulas, incluyendo las 3 aulas portátiles, tenemos grados enteros que tienen que almorzar en su salón de clase porque la cafetería es muy pequeña para acomodar a todos los estudiantes. Al evaluar el espacio central, buscamos la forma de aumentar el espacio central del edificio. Queremos que eso se incluya en proyectos para el futuro. Sabemos también que hay que buscar más espacio. Hay que mirar también el estudio de límites geográficos para aliviar la sobreutilización, pero también hay que encontrar soluciones con aulas modulares para hacer eco de nuestros vecinos de la escuela elemental. Pedimos que consideren el uso de los números que han encontrado en ese estudio de límites. Hay que ver el crecimiento que se debe a la construcción en el centro de Bethesda. Hay muchas familias que viven en esos edificios de apartamentos y en condominios. También deben ser principios rectores la posibilidad de llegar a las escuelas a pie. Queremos que estas soluciones sean sostenibles para los barrios y que no sean una solución que dura apenas un momento. Muchas gracias por todo el trabajo realizado por ustedes. Todos estamos buscando soluciones que beneficien a todas las comunidades y todos los estudiantes. Y con eso le paso la palabra a Megan. Yo soy Megan Ress y soy representante de Somerset Elementary. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Y Somerset Elementary agradece el trabajo de ustedes para apoyar a nuestra escuela. Somerset sabe que es lógico examinar límites entre las escuelas elementales para equilibrar la matrícula y la capacidad de las escuelas. Antes habíamos presentado testimonio diciendo que nosotros apoyábamos un estudio transparente con cualquier cambio recomendado basado en evidencia y cuidadosa consideración de datos de matrícula actualizados en vista de la situación actual. Pero tenemos serias preocupaciones sobre si la recomendación actual es razonable en este momento. Un estudio de límites geográficos en medio de una pandemia necesariamente no depende de datos válidos o precisos. En este momento no se puede hacer un análisis detenido de los datos de matrícula. Pedimos que se atrase el examen de esos datos o que Somerset se excluya de por lo menos la primera fase de cualquier cambio recomendado. No nos parece que los datos de matrícula presentes o pasados dé el apoyo necesario para efectuar los cambios. La pandemia ha reducido la matrícula de nuestra escuela este año y no solo a nivel de kinder. Tenemos 503 estudiantes, es decir, 100 estudiantes menos que el año pasado. Y además, nuestros números quizás sigan bajando. El año pasado, antes de la pandemia, Somerset estaba sobreutilizada con una matrícula 582 y el número oficial 620. Los datos de matrícula anteriores mostraban que Somerset iba a tener una sobrecapacidad de 62 estudiantes para el 2021. Estos números, estas predicciones ya no son precisas. Nadie, ningún líder escolar, ningún
experto en educación, ningún experto en políticas o estadístico sabe cómo COVID va a cambiar la matrícula en las escuelas. Nadie sabe cuántos estudiantes seguirán saliéndose del sistema público y no sabemos cuántos estudiantes van a volver. Algunos preferirán usar datos viejos o proyecciones hipotéticas pensando que las tendencias volverán a la normalidad, pero muchos han dicho que quizás estos cambios demográficos sean permanentes. Además, un cambio en la población en una escuela elemental puede esa tendencia ser igual a la tendencia en otra escuela. Nadie puede saber a ciencia cierta lo que serán los números. Como sabemos, esta pandemia no ha pasado. Todos los datos seguirán cambiando. Un estudio en este momento seguramente se va a basar en datos viciados y no son una buena base para apoyar cualquier recomendación. El avanzar en este momento representa un estrés, una incertidumbre para los niños y para sus familias en un momento en que la vida es incierta. Muchos niños se sienten felices pensando que a la larga podrán volver a su escuela. Un estudio que saque a los niños de la escuela actual tiene un efecto en dominó. Si queremos avanzar en algo en este momento, eso no beneficia a nuestras familias o a nuestras escuelas si no nos tomamos el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Somerset Elementary pide una pausa con este esfuerzo para poder recopilar datos post pandemia sobre la matrícula. Si el Consejo quiere avanzar en este momento incierto, Somerset pide que se nos excluya en la primera fase del estudio. Tanto Westbrook y Bethesda tienen números de sobrecapacidad justificando cambio entre las escuelas, pero Somerset tiene datos de difícil interpretación. Pedimos que cualquier posible cambio se aplace hasta poder hacer un examen más detallado, más concienzudo sobre la capacidad de las escuelas. Muchas gracias por su tiempo y gracias por considerar estos temas de tanta importancia para nuestra comunidad. Quiero agradecer a todos los coordinadores de Cluster que han presentado su testimonio esta noche y ofrezco la palabra a los miembros del Consejo para ver si hay preguntas. Me pueden señalar si quieren hacer preguntas. A ver si hay preguntas de alguien. No, no veo preguntas. En este momento, entonces pasamos a la próxima sección. Aquí tenemos diferentes organizaciones que vienen a presentar su testimonio. Esta noche vamos a escuchar a Edward Rich. Presidenta Evans, miembros del Consejo y personal de MCPS. Mi nombre es Edward Wright de Georgetown Village Condominium, una agrupación de condominio que en la parte norte de Bethesda. Nuestro límite está al otro lado del como saben ustedes, nosotros nos oponemos a la construcción del estadio en el lugar de Woodward. Nosotros no nos oponemos a la escuela que esté ahí, también que tengan un programa deportivo, pero no queremos que se haga un estadio. No nos oponemos a que tengamos un campo de fútbol, tampoco nos oponemos a tener lugares de asientos limitados, mientras no signifique la destrucción del lugar verde que nos rodea. Nosotros nos oponemos a que se gasten dólares de los constituyentes para algo que no se necesita. Como creo que ustedes saben, originalmente MCPS pensaba que no debería haber un Estado y eso hacía sentido y hace más sentido ahora todavía. Después en la audiencia de julio del 2019, el Consejo deliberó que se podía hacer un estadio en ese lugar y que se podía hacer uso de los fondos limitados de esa manera.
hicieron eco a eso pensando de que los costos serían de más o menos 20 millones de dólares. Como se dijera, en los 20 millones gastados en el estadio eran 20 millones que no se podían utilizar en las escuelas, y eso era antes de la pandemia. El Señor también hizo un punto que no necesitaría que, no, no quiero decir que sea igual un estadio que un lugar de juegos. Tener un campo de juegos y tener además un estadio, y de hecho tener más de 1000 estadios que comparten un estadio. Para mí era un grupo de participación comunitaria. Esa realmente fue la primera reunión que tuvimos para tratar esto. Tuvimos un plan en el que todos tenían un estadio. Entre la reunión del condado y del grupo de participación, parece saber que no sabemos dónde estamos. Nosotros estamos cuestionando por qué hacer un estadio tiene más prioridad que otras cosas que están en nuestra realidad. Podemos darnos el lujo de tener de poner el comercio antes que otras cosas. Habiendo dicho eso, tenemos sistemas donde las escuelas tengan un estadio, si no es algo que signifique poner los fondos donde se deben. Es algo que beneficia a los estudiantes de Woodward, es algo que beneficia a los eventos deportivos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es una prioridad, especialmente gastar durante esta pandemia 20 millones de dólares para que los padres y los estudiantes vayan a un estadio en vez de a un campo de juego. ¿Pueden decirlo realmente que esto vale la pena para usar si dijésemos que se va a usar eso para redituar, pero nosotros tenemos que tener en la gente lo que la comunidad necesita para crear un lugar para el sistema escolar? Por favor, no destruyan los campos verdes, no construyan el estadio, hagan lo correcto. Gracias por su tiempo y su atención. Gracias. Por último, vamos a escuchar de Don Byerly de la Asociación de Padres de Westbrook. Hola, yo soy Don Byerly, soy el coordinador del PTA de Westbrook. Westbrook, nosotros damos la bienvenida a nuestros vecinos, pero queremos que se haga justicia al hacer los límites geográficos para poder proveer espacio adecuado. También esperamos que se completen los proyectos durante el verano para evitar la interrupción de la escolaridad de los estudiantes. Nosotros estamos pensando que mover a los estudiantes para que tengan tiempo para planear. Pedimos que tomen esa decisión tomada en los puntos de datos. La Asociación de Padres de Westbrook espera poder participar en procesos transparentes y detenidos para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. En este momento vamos a abrir para preguntas del Consejo, para sus preguntas. Los miembros que quieran hacer sus preguntas. Así que gracias a toda nuestra comunidad, nuestro personal, nuestros estudiantes que vinieron a prestar testimonio virtualmente. Les agradecemos eso. Gracias a la señora Cremija, el señor McQuire, el señor Adams. Queremos agradecer a los miembros del personal por ayudarnos a preparar esta audiencia pública para todos ustedes. Y voy a terminar
esperando que todos los que ustedes que no han votado, que lo hagan mañana y vayan a votar. Es importante. Y los veremos nuevamente el jueves, noviembre 5 a las 6 de la tarde. Cuídense.